Hoy en esta noche vamos a estar estudiando la voluntad de Dios. En esta parte vamos a ver en Mateo 26:41 lo que dice ahí la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy nos vamos a enfocar en esta palabra que es muy profunda y que tiene una gran enseñanza. Y una de las cosas que yo he encontrado, que lo que la Biblia nos enseña acerca de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es el deseo de Dios. Mientras me pongo a estudiar, le pido a Dios que me guíe con su palabra y con su espíritu para poder entender lo que Él quiere decir en cada verso de la Biblia. He encontrado la profundidad de lo que es hacer la voluntad de Dios. Mientras no se haga la voluntad de Dios, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer mucho. Una de las cosas que yo me puse a pensar y le pedí a Dios que me diera una ilustración sobre cómo podemos entender el hacer la voluntad de Dios. Y Dios me dio esta ilustración de esta manera. La iglesia es un conjunto. La iglesia es un grupo de personas que trabaja en conjunto para hacer la obra de Dios, para llevar el evangelio a las personas que necesitan escuchar el evangelio. La iglesia es un conjunto. Me puse a pensar, una compañía, en una empresa, para poder lograr hacer un producto y llevarlo al mercado, ponerlo a la venta, se trabaja en un conjunto, en un grupo de personas. Fíjense. Una de las cosas que yo me puse a ver es que el grupo de personas que trabaja en una compañía se compromete. Se compromete a hacer la voluntad del empresario, el dueño de la compañía. El dueño de la compañía, él simplemente, él es el dueño, él pone los recursos, él pone las fuentes, él pone todo eso. Pero le hace falta un grupo de personas para trabajar. De diferentes preparaciones, podríamos decir, en diferentes áreas, para trabajar en un producto. Fíjense. ¿Qué es lo que hace una compañía? Una compañía hace que cada empleado rinda un porcentaje de su entrega, de su empeño, de su dedicación al producto. Y me puse a pensar cómo una compañía logra sacar un producto al final de que todos han trabajado en un conjunto. Me puse a pensar, eso es lo que la iglesia está dejando a un lado. La iglesia no está trabajando en conjunto para hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto no se está haciendo la voluntad de Dios. Porque la iglesia, en vez de trabajar en conjunto, en unidad, la iglesia está dividida. La iglesia está yendo cada quien por su propia mentalidad, por sus propios planes, su propia manera de entender el mensaje de Dios. Pero no está yendo conforme a la voluntad de Dios. Me puse a pensar en la vida, en las cosas que nos comemos todos los días. Me puse a pensar, la voluntad de Dios es como la sal. Me puse a pensar, si en la casa tenemos el ajo y tenemos la cebolla, pero si no tenemos la sal, entonces, ¿qué va a pasar con la comida? Necesitamos la sal. La Biblia nos enseña también sobre la sal, allí en Mateo 5, donde el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal del mundo, la que tiene el sabor. Y dice, y si la sal no sirve, la sal lo único que sirve es para ser echada, dice, y ser pisoteada por los hombres. Me puse a pensar que si nosotros no tenemos esa sal, si el mundo no está encontrando ese sabor en la iglesia, en los creyentes, entonces ¿qué está pasando? Me puse a ver en esta parte que en este capítulo de Mateo, en este capítulo 26 y en el verso 41, dice velar y orar. En esas dos palabras, velar y orar. Dice, velar y orar. Fíjense lo que está diciendo esa palabra ahí. Velar y orar es una ordenanza. El Señor Jesucristo dice, velar y orar. Dice aquí,
¿Para qué? Dice, para que no entréis en tentación. Ese es la voluntad de Dios. Es un deseo de Dios. Cuando leemos un verso, vamos a encontrar que Dios nos está indicando su voluntad y un deseo. Si nosotros no vamos a responder a ese deseo, a la voluntad de Dios, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos siguiendo en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que yo en este título de esta enseñanza puse aquí, hágase la voluntad de Dios y no la nuestra. Hágase la voluntad de Dios y no la nuestra. Primero cúmplanse los deseos de Dios. Y luego se van a cumplir los de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden en cómo funcionan todas las cosas. Yo me puse a pensar que nosotros como padres terrenales utilizamos el mismo método para educar a nuestros hijos. En las escuelas, en los trabajos. Estamos hablando de una compañía que otorga un agradecimiento a un empleado que se esfuerza. Un reconocimiento a un empleado que se entrega a su trabajo. Un empleado que es constante, que siempre está ahí a tiempo. Da el 100%, él se entrega a su trabajo, es reconocido por la compañía. Es lo mismo en una familia. Los padres también hacen lo mismo con los hijos. Un hijo que se entrega al estudio, un hijo que se esfuerza, que es responsable, recibe también una recompensa. ¿Qué es lo que hace Dios también en esto? Él dice, primeramente, lo que quiero que haga la iglesia es velar y orar. Y ahora vamos a ver por qué Dios nos recomienda eso. Vamos a ir a 1 de Pedro al capítulo 5 en el verso 8, lo que dice ahí. ¿Por qué el Señor Jesucristo está tan interesado en que velemos y oremos? Fíjense. Porque Él nos está diciendo, quiero que ustedes tengan mucho cuidado, que ustedes estén velando, que ustedes estén alerta, que estén orando. Y en este capítulo 1 de Pedro, en el capítulo 5 y en el verso 8, ahí lo que dice ahí en esa parte, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje de la Biblia? Dice ser sobrios. Ser sobrios. Dice ahí. Estar en el total conocimiento. Estar alerta. Dice ser sobrios. Y luego dice, tenemos una coma ahí, una separación, y dice, y velar. Tenemos la recomendación del apóstol Pedro ahí, dice, y velar. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense, si nosotros no nos ponemos a velar, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿qué pasa con una persona que se duerme cuando a una persona le han encargado, le han ordenado, por ejemplo, cuidar el ganado, o estar velando en una compañía, cuidando los bienes que tiene aquella persona en esa compañía? Si esa persona no vela, ¿qué va a ocurrir? Si esa persona se duerme, va a venir uno en la noche y se va a llevar aquellas cosas valiosas. ¿Qué le va a ocurrir a la persona que se le encargó aquello? Va a recibir un castigo. Fíjense, en esta parte el apóstol nos está diciendo así, dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense, me puse a ver más adelante, y ya para que voy a leer esta parte ahí, luego ya nos movemos hasta otro capítulo. Ahí nada más es un verso en el libro de los Efesios, en Efesios capítulo 6, en el verso 12, lo que dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestras espirituales, dice, de maldad en las regiones celestes. Fíjense, ¿por qué? Es bien importante que estemos velando, que estemos orando, porque dice la Biblia que tenemos una lucha todo el tiempo, todo el día, en todo momento tenemos una lucha. Lo que dice ahí en Efesios 6, en el verso 12,
Dice, y no tenemos una lucha contra carne y sangre. No tenemos una lucha física. Tenemos una lucha espiritual. ¿Cómo vamos a salir adelante? Haciendo lo que el Señor Jesucristo dice, velar y orar. Bien, esa es la voluntad de Dios. Velar y orar. ¿Por qué? Porque si no velamos y si no oramos, entonces ¿qué va a pasar? Como dice el apóstol Pedro, dice, hay un león que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué dice el apóstol Pablo en los Efesios? Dice, no tenemos una lucha física, tenemos una lucha espiritual. Y la única manera de ganarla es orando, velando y consagrándonos. Vamos a ver por qué nosotros atravesamos problemas en la familia, por qué atravesamos problemas en la iglesia. Fíjense. Porque hay un príncipe que gobierna el mundo. ¿Cómo protegemos a nuestra familia de este enemigo? ¿Cómo la protegemos? ¿Cómo protegemos a la iglesia? ¿Cómo la iglesia se protege de este enemigo? ¿Ves? Él es un león, es un cazador. Él está buscando siempre por un lugar, cómo se va a meter a la familia, cómo se va a meter a la iglesia. La iglesia no vela, la iglesia no está orando, la iglesia no está haciendo las cosas conforme Dios nos está ordenando. Una de las cosas que yo me puse a ver y le pedí a Dios que me enseñara, ¿cuál es el problema que atraviesa la familia? ¿Cuál es el problema que atraviesa la iglesia? ¿Por qué la iglesia no está saliendo adelante? ¿Por qué la iglesia se está quedando estancada? Ahí en Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 7 dice ahí. Vamos a leer en Santiago, capítulo 4, verso 3. Y ahí dice, en el verso 3 dice ahí, nomás esta parte, ahí dice, pedís y no recibéis. Dice ahí. En esta parte dice, pedís y no recibís. Y me puse a pensar, ¿por qué pedimos y no recibimos? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense. Más adelante, en el verso 7 del capítulo 4 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Dice, limpiar las manos, dice, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. En el verso 9 dice, afligíos y lamentar y llorar, vuestra risa se convierta en lloro, dice, y vuestro gozo en tristeza, dice, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Fíjense, me puse a pensar y me puse a ver por qué pedimos y no recibimos. Tenemos una lucha en la familia, tenemos una lucha en la iglesia. El león ha venido, el enemigo se ha apoderado, ha venido y ha destruido la familia. Él ha venido también a la iglesia y la iglesia tiene muchos problemas y está confundida la iglesia. La iglesia está orando y está pidiendo, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Fíjense. Ahora, una de las cosas, cómo cada creyente, cómo cada padre de familia va a ir al Padre y le va a pedir una petición para que proteja a su familia, para que libre a su familia del enemigo. Si aquí Santiago dice en esta parte, en el capítulo 4, en el verso 8, dice, acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros pecadores. Dice, limpiar las manos, dice, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Me puse a pensar, como dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, ahí dicen los bienaventurados, y solamente los limpios de corazón verán a Dios. Fíjense, me puse a pensar, como dice aquí la Biblia, dice ahí, dice, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Venemos a Dios, vamos delante del Padre, vamos delante del Hijo. ¿Cómo le vamos a pedir? Le vamos a pedir que salve, que haga una obra en la vida de nuestras familias, que haga una obra en la iglesia, si tenemos las manos sucias. ¿Ves? Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es todo, es pureza.
Vamos delante del Padre y necesitamos estar limpios. Así como Dios le dice a Moisés, quítate el calzado que tienes porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Es lo mismo que Dios le dice a la iglesia, que le dice a cada creyente, santifícate, límpiate y trae tu petición y trae tu oración para que yo la escuche. ¿Qué es lo que ocurre? Que el enemigo está ganando. ¿Por qué? Porque él tiene una lucha en contra de nosotros. ¿Y cuál es la lucha? Que él está diciendo a la iglesia, no es necesario que te aflijas, no es necesario que ayunes tanto, no es necesario que estés en oración, que estés velando, no hay tanta necesidad, todos se van a salvar. Pero el Señor Jesucristo dijo, velar y orar, para que no caigáis en la tentación, para que no entres en la tentación. ¿Qué es lo que ocurre cuando viene la tentación? Somos débiles y caemos en el pecado, en las proposiciones que nos hace el enemigo, porque él nos ataca a través de nuestra carne, a través del mundo. Fíjense, de muchas maneras el diablo nos ataca para que nosotros caigamos en esas mentiras. En Mateo 6, en el verso 33, dice así. Esta es la recomendación del Señor Jesucristo que le hace a la iglesia. Y le dice ahí, dice, mas busca primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Dice, buscar primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas las cosas, entonces se van a poner en su lugar. Fíjense, Dios dice ahí, y nosotros le decimos también en el Padre nuestro, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces cuando no se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿qué está pasando? Tenemos un problema. Ahora, una de las cosas, le decimos a Dios primeramente nosotros, cada uno de nosotros, le decimos a Dios, hágase tu voluntad en mi vida. En mi vida. Porque soy yo el que tengo las necesidades, soy yo el que necesito esa ayuda. No es mi vecino, soy yo. Necesito que tu voluntad se haga en mi vida. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Vas a gobernar mi vida. Voy a obedecer a tus deseos. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Él dice, velar y orar en todo tiempo. Ese es el deseo de Dios. Velar y orar. Y luego cuando traemos la petición, y Dios nos dice, busca primeramente mi reino y la justicia, y luego todas las cosas que tú me pidas van a ser contestadas. ¿Ves? Pero ¿qué nos dice Santiago? Limpiar las manos. Limpiar las manos. Los de doble ánimo, ¿qué dice? Necesitamos un orden. Vamos a Dios, Él es santo. Como dice en ese verso que tenemos ahí, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, y dice ahí, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Fíjense, cuando vivimos esa vida, ese nivel de vida, esa moralidad, vamos delante del Padre y le decimos, eso es lo que yo estoy atravesando. Esta es mi lucha constante. El Padre tiene abiertas las puertas. Fíjense, una de las cosas que yo me puse a ver, que cuando el pueblo de Israel se veía acorralado por los enemigos, por los adversarios, ellos entraban en ayuno, en oración, clamaban a Dios y Dios contestaba la oración inmediatamente. Fíjense, ¿cuántas veces en la noche se ponían ellos a orar? Al otro día les daba la victoria. Fíjense, yo me puse a pensar, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Qué nos está pasando? Estamos orando y no vemos cambios. Vemos, nuestro hijo no está saliendo de sus problemas. Nuestro hijo no se está superando, no hay mejoría. Pero Él dice, busca el reino primeramente y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dice, hagan misericordia. Tengan compasión. Dice, estén dispuestos a proclamar el Evangelio, a hablar de mi palabra, porque a eso nos llamó el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que por el Espíritu Santo vamos a dar testimonio. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver en Primera de Juan,
en el capítulo 2, en el verso 17, y ahí vamos a ver una promesa de Dios, y ahí dice así. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. En primera de Juan, capítulo 2, verso 17, y ahí dice así. Dice, el mundo pasa y sus deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense. En esta promesa, en este mandamiento, en esta ordenanza, se encierra todo. Fíjense. El que hace la voluntad de Dios, dice, permanecerá para siempre. Una de las grandes promesas que Dios le hace a la iglesia, el hacer la voluntad de Dios, dice, y permanecerá para siempre. ¿Cuál es el problema? La iglesia no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no son las cuatro paredes, es cada uno de nosotros, cada creyente. Cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros, en cada uno de nosotros. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no hacemos la voluntad de Dios, no tenemos esta promesa. No vamos a estar disfrutando de esta promesa. Porque la voluntad de Dios es que velemos y oremos para que cuidemos su casa. Fíjense, vamos a ir a Lucas al capítulo 12 y vamos a ver ahí lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 12. Vamos a ver ahí en Lucas, en el verso 41. Ahí en esta parte, vamos a ver. En esta parte hay una enseñanza ahí para la iglesia, para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros no estamos velando, si nosotros no estamos cuidando la casa de Dios? Y dice ahí, dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual, dice, su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, dice, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Dice, porque a todo aquel a quien se haya dado, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjense, en esta parte, en esta enseñanza, en esta parábola, tenemos una enseñanza sobre una vida entregada a Dios, una vida de fidelidad, una vida donde nosotros estamos preocupados. ¿Somos siervos fieles o infieles? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Y aquí es donde nosotros mismos hacemos una reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cuidando la casa de Dios? La casa de Dios es nuestro hogar, es la iglesia, porque aquí dice en esta parte, dice que le pondrá sobre su casa. Dice, ¿cuál es la casa? Es nuestra casa. Un día vamos a estar delante de Dios. Leímos en el libro de Apocalipsis y ahí dice la Biblia que el apóstol Juan vio al Cordero y él cayó como muerto. Cuando él vio al Cordero, la Biblia dice que en el día del juicio, en el tiempo en que el Señor Jesucristo está delante de la iglesia, delante del mundo y juzga al mundo,
nadie se queda de pie. ¿Quién podrá estar de pie delante de la santidad, delante de la perfección, delante, como él dice, del que vive por los siglos, del que resucitó de entre los muertos? ¿Quién podrá estar delante de él? Fíjense, en esta enseñanza, dice aquí, vamos a ver en el verso 46, dice ahí, vendrá el Señor de aquel siervo, dice, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme, dice, a su voluntad, recibirá muchos azotes. Fíjense, yo me puse a pensar, esa parte, este verso de la Biblia debería conmover, debería de hacer algo en nuestra vida, es decir, si me preocupa, ¿cuándo viene el Señor? ¿Viene en una hora? ¿Viene en esta noche? ¿Viene mañana? ¿Viene en una semana o viene en un mes? Y Él me va a decir, así, dice, vendrá el Señor, dice, de aquel siervo, el día que éste no espera y a la hora, dice, que no sabe, y le castigará duramente. Fíjense, dice, y le castigará duramente. Yo me puse a pensar, ¿eso le conmueve a uno? ¿Eso nos conmueve a nosotros? De que Él viene. Me puse a pensar, estamos viviendo en tiempos de apostasía. Hemos caído en esa apostasía y no tenemos ese temor que da el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo da temor. El Espíritu Santo es el que nos hace sentir la urgencia de que el Señor regresa. ¿Y a qué regresa? A arreglar cuentas. ¿Ves? Me puse a pensar, Él viene a arreglar cuentas. Podemos decir, bueno, yo no tengo una familia de niños, ok, pero Él te ha dado bienes. ¿Ves? Él nos ha dado bienes, hijos, ministración, bueno, muchas cosas que cuidar. Yo me puse de alguna forma, Él tiene que decir, bueno, ¿qué hiciste con esto que yo te di? Fíjense. Y en esta parte, si nosotros no tenemos una mentalidad, Él regresa. Debemos de prepararnos, debo de arreglar mis cosas, debo de arreglar todo aquello que no he podido ministrar. ¿Ves? Lo debo de arreglar porque Él viene para atrás y me va a pedir cuentas. Si no estamos haciendo eso, entonces ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo una vida de apostasía. ¿Ves? Mala administración. Y me puse a pensar, cuando Él regresa, es el final, es la muerte. ¿Por qué? Porque el que no creyó, entonces va a vivir en el juicio de Dios, lo que habla el libro de Apocalipsis, 7 años. ¿Ves? La tribulación comienza. Entonces, ¿qué ocurre con la iglesia? Que no se prepara, que no se santifica, que no está velando, que no está orando, va a sufrir. ¿Qué dice aquí? Dice, le castigará duramente. ¿Ves? Y le pondrá, dice, con los infieles. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Ves? Yo me puse a pensar, hemos escuchado el Evangelio, tenemos una culpa, tenemos un gran problema. Estábamos hablando, una compañía contrata a un grupo de personas para sacar un producto. Dios ha buscado a mucha gente para que trabaje en la iglesia, en una unidad. Han escuchado el Evangelio y no están respondiendo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Vamos a terminar ahí y vamos a ir más adelante. Vamos a terminar estamos viendo en Lucas. Ahora vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25. Ahí en Mateo 25, en el verso 13. Y ahí dice, en el verso 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó
a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó, dice, en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, dice, y arregló cuentas con ellos. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice, entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres, dice, que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste, dice, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, dice, y negligente, sabías que ciego donde no siembro, dice, y que recojo de donde no esparcí, dice, por tanto, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros, dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, dice, con los intereses. Quítenle pues el talento, dice, y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, dice, le será quitado. Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en esta parte? Dice ahí, fíjense, la ordenanza de Dios dice, velar y orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, dice, el espíritu a la verdad, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si no velamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? El diablo se va a meter en nuestra casa, se va a meter en la iglesia. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Esa confusión, esa lucha y esa guerra que ahora tiene la iglesia. De que quién es mejor, quién vive en la santidad, quién es justo, quién está cumpliendo con todas las normas de la religión. Mientras, ¿qué es lo que nos dice Santiago? Dice, sometedos pues a Dios y resistir al diablo. Dice, y huirá de vosotros. Ahí tiene la respuesta él, dice, sometedos pues a Dios y resistir al diablo, él huirá de vosotros. No tenemos que hacer nada, no tenemos que luchar con el diablo nosotros. Solamente tenemos que someternos a Dios. Someternos a Dios. Dice, resistir a la tentación, resistir al pecado, resistir lo que el mundo nos ofrece. Y el diablo se irá de ustedes, dice. En el verso 9 dice, afligidos y lamentar y llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta noche? Primeramente vamos a buscar el reino y su justicia. Esa es la voluntad de Dios. Y luego todas las cosas van a ser hechas. Cada vez que leamos la Biblia, vamos a encontrar un verso donde Dios nos dice, esta es mi voluntad. Como leemos aquí en esta parte de este capítulo que leemos.
Y siempre vamos a estar encontrando donde Dios nos está hablando de su voluntad, que es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ves? Vamos a orar. Pónganse de pie.